Gregory es el protagonista de Five Nights at Freddy's Security Breach, un juego que renovó todo lo que sabíamos de la franquicia, o más bien, nos quiere volver locos. Muchos pensaron que la saga había muerto después de saber la identidad de aquel hombre morado que nos dio pesadillas, pero ¿sabías que Gregory es mucho peor? El hashtag Gregory con más de 20.000 tweets, fanarts, chistes, desató la locura de todos los fans. ¿Pero por qué? Imagínate un personaje de la saga de Five Nights at Freddy's que haya jugado con la mente de todos, que no solo logrará engañar a los personajes del juego, sino también a todos nosotros los jugadores. ¿Ese personaje realmente existe? Cuando se trata de Five Nights at Freddy's, existen muchísimos misterios que nos tienen siempre al pendiente para descubrir algo nuevo sobre el lore o los asesinatos que ocurren en la saga. Y no habíamos visto tanto caos y desorden desde que se nos presentó al hombre morado. Por aquellos tiempos, todo el mundo sacaba teorías y teorías sobre cuál podría ser la verdadera identidad del hombre morado. Pero en este caso, es todavía más impactante, porque nosotros lo conocimos de primera mano como alguien inocente, Gregory. Es curioso cómo, a pesar de ser el protagonista, era de los personajes más misteriosos del juego. Lo que sabíamos de él era lo mínimo. Vivía en las calles y de alguna manera terminó dentro de las instalaciones de Pizza Flex. Y aunque se nos sugiere que lo pudieron haber secuestrado para asesinarlo, como había estado pasando al inicio del juego, ciertamente desde el inicio, Gregory mostraba indicios de no ser un personaje puro y bondadoso, tal y como se nos pinta. Sin indagar demasiado, solo tenemos que juzgar una de las acciones que hace en el juego: hackear a Freddy. Esto gracias a su habilidad con la tecnología para que lo ayude en su travesía. Y oigan, forzar a alguien sin voluntad a ayudarte no es la mejor característica de un personaje que se pinta como el héroe. Y dentro del juego también nos cuentan la historia de otro personaje, uno oculto a simple vista, el Paciente 46. Es un personaje igual de misterioso que el hombre morado, quien conocemos a través de una serie de grabaciones que podemos hallar dentro del juego de Five Nights at Freddy's Security Breach. Las grabaciones pertenecen a diferentes terapeutas, quienes sueltan información no muy claras sobre este misterioso paciente. Las características principales se pueden resumir como que es un personaje que se muestra introvertido en la terapia, viene de una familia adinerada y que además parece mentir en las sesiones terapéuticas, característica que, por cierto, suele darse en pacientes difíciles que muestran rasgos de mitomanía o psicopatía, lo que nos agrega otra característica propia del Paciente 46. Pero, ¿cuál es la conexión entre ambos? Siempre hubo teorías que trataban de relacionar a los dos personajes, pero hoy por fin sabremos la verdad. Existe una serie de libros de Scott Cawthon y otros autores, donde se revelan algunas cosas del universo de Five Nights at Freddy's. Y aunque todavía no han salido todos, ya se ha revelado bastante información que complementa la que nos da el juego. Existen muchísimas dudas en algunas personas sobre si los libros son oficiales o no, pero voy a aclarar esas dudas ahora mismo. Sí hay unas historias dentro de los libros que no son oficiales, pero las series de Fazbear Frights y Tales from the Pizza Place son directos conectores entre los juegos Help Wanted y Security Breach. Al parecer sí hay otra línea temporal nada confiable, pero solo hace que las personas se confundan. Salieron más complejos que Dark. Desde que salió Security Breach en 2021, muchas personas analizaron las grabaciones del Paciente 46 con los terapeutas. En algunas de las respuestas se encontraban las pistas principales sobre la vida del Paciente 46, como cuando le preguntan si tiene una gran habilidad con las computadoras o creando programas, y que se le pudo ver hablando con un personaje que parecía tener orejas de conejo. Gracias a esas grabaciones es que de inmediato se descartó a Vanny, porque los terapeutas preguntan si conocía las instalaciones de Pizza Flex. Algo extraño de cuestionar para un personaje que se parece bastante a la guardia de seguridad Vanessa. Y no son el mismo personaje, pero Vanessa tampoco puede ser el Paciente 46, porque este último parece ser más joven. Además, en algunas conversaciones, los terapeutas tienen que explicar algunas palabras que no entiende el paciente. Hello, Vanessa. How are you feeling today? You look a little tired.
Además, los verbos que se usan en algunas partes de las conversaciones que se refieren a la infancia del paciente están escritas de un modo que da a entender que la infancia del paciente no ha terminado, pues cuando se cuestiona si tuvo una buena infancia, la menciona como tenía y no como tuve. A todo eso, se supone que el paciente va a terapia por culpa de una tragedia. La que se menciona pudo haber sido el perder a su familia. Como sabemos, el paciente 46 venía de una buena familia, bastante adinerada. Además, se menciona que las sillas de la terapia no son para el tamaño del paciente 46, diciendo en una de las grabaciones, la silla realmente no encaja contigo, ¿verdad? Mientras que en una grabación que se hace a Vanessa, dice algo muy diferente. Esa silla es muy cómoda, ¿verdad? Todo esto junto apunta a un solo personaje, Gregory, quien tiene una gran habilidad con la tecnología y todavía es un niño cuando ocurren los eventos del juego. Gregory fue la persona que infectó a los animatrónicos de Pizza Flex y además se le acusa de haber desaparecido a todos los terapeutas. Y por si no fuera poco, también se le acusa de ser el responsable de las desapariciones de los niños. Gracias a esa idea, muchos comenzaron a hilar ciertas cosas que ya se veían sospechosas, como una puntuación a nombre de Gregory en una de las maquinitas dentro del juego de Five Nights at Freddy's, lo que apuntaba que él ya conocía perfectamente las instalaciones de Pizza Flex. Y dentro de un texto del libro, aquí se lee cómo Gregory invita a un amigo a las instalaciones, pero ese amigo que parece ser niño se siente inseguro de estar junto a Gregory. Y bien, si Gregory es el asesino despiadado que se cuenta que es el paciente 46, ¿por qué en el juego tiene miedo de ser atrapado? Sencillo, es todo un psicópata que nos engañó a todos. Gregory parece estar bien triste en los finales donde Freddy muere. Como dije, el paciente 46 tiene rasgos de psicópata y por lo tanto, Gregory lo es. No es difícil para él fingir emociones y para poder mentir de una manera más convincente, robó el pasado de Vanessa y contó cosas de su vida como si fuera la suya. Es por eso que el género del paciente 46 dentro del juego se maneja de una manera muy neutra, aunque luego las traducciones se hicieron en femenino, lo que podría ser un error o directamente si se trata de un robo de identidad. Algunos dicen que es un robot, y es una teoría bastante rara, pues no hay razones realmente para creerlo. Y ya tuvimos suficiente, capaz que los libros luego hacen que Gregory sea un androide o algo así. No sería lo más raro que hay en Five Nights at Freddy's, nada más acuérdense de Springtrap. Lo que es seguro es que Gregory es un verdadero villano, uno que fue capaz de engañar a todo el mundo, no solamente a los personajes dentro del juego y a los terapeutas también, sino a todos nosotros los espectadores. ¿Y tú, ya esperabas todo esto de Gregory? ¿O creen que estemos equivocados?